Hola, mi nombre es Daniela García. Actualmente soy alumna del tercer año en la Facultad de Medicina y Cirugía UAPJO y hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante que son las alergias. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 300 millones de personas son afectadas y otro millón más por rinitis alérgica. Las alergias son un problema de salud pública hoy en día por los costos tangibles e intangibles que incluyen hospitalización, medicamentos, estudios de laboratorio, calidad de vida e incapacidades. La Secretaría de Salud de México registra que se pueden perder hasta 15 días laborales por paciente, dependiendo de la severidad de cada caso. La población infantil es el segmento más afectado por las alergias. Actualmente, México ya cuenta con centros de formación en especialistas con alergias ubicados en Guadalajara, Jalisco, Puebla y Ciudad de México. Acompáñenme a hablar más sobre este tema. Comenzaré diciendo que diversas enfermedades humanas se deben a respuestas inmunitarias frente a antígenos. Estos antígenos son ambientales no microbianos en los que podemos ver participar a los linfocitos T cooperadores, productores de la interleucina 4, 5 y 6, al igual que la IgE, mastocitos y eosinófilos. En la fase efectora de estas respuestas, los mastocitos y eosinófilos se van a activar para provocar lo que es un aumento en la permeabilidad vascular, produciendo vasodilatación y contrayendo el músculo liso bronquial y visceral. A esta reacción la llamaremos hipersensibilidad inmediata, ya que, como su nombre lo dice, comienza rápidamente a los pocos minutos después de una provocación del antígeno. Tras esta respuesta, tendremos lo que conocemos a la reacción de fase tardía, que va a ser una insaturación más lenta y se va a caracterizar por lo que es la acumulación de neutrófilos y eosinófilos. En clínica, estas reacciones se llaman alergia o atopia y las enfermedades asociadas a se llaman alérgicas, atópicas o de hipersensibilidad inmediata. Cuando un usuario tiene un brote repetido de estas reacciones, puede dar lugar a la enfermedad alérgica crónica, con lesión y reestructuración tisular. Es importante que recordemos que un alérgeno es el antígeno que desencadena la hipersensibilidad inmediata. Para entender un poquito más las reacciones, veremos rápidamente lo que son generalidades de las reacciones inmunitarias dependientes a la IgE. Todas las alergias compartirán características, pero sin embargo, esto pese a que los antígenos que las desencadenan y sus manifestaciones sean diferentes. La principal característica es la producción de anticuerpos IgE, que estos ya sabemos que dependen de la activación de los linfocitos T cooperadores productores de la interleucina 4. En la imagen que podemos ver en la pantalla, podemos ver la secuencia típica de acontecimientos en la hipersensibilidad inmediata, que primero consistirá en la exposición de un antígeno, posteriormente la activación de los linfocitos, como son los Th2 y cooperadores foliculares, que estos son productores de la interleucina 4 y linfocitos B. Estos cabe mencionar que van a ser específicos ya frente a un antígeno. Posteriormente tendremos la producción de anticuerpos IgE, después la unión de anticuerpo a los receptores para la fracción de los mastocitos y después la activación de estos mismos mastocitos por una reexposición a un antígeno. Esto va a provocar la liberación de mediadores de los mastocitos y la posterior reacción patológica. Las manifestaciones clínicas de la alergia van a consistir en varias reacciones vasculares y del músculo liso que van a aparecer rápidamente tras la exposición repetida al alérgeno, es decir, una hipersensibilidad inmediata y una reacción inflamatoria de fase tardía retardada. Como ya mencionamos, la producción de los IgE es realmente importante y por ello explicaremos un poquito más a detalle la producción de la IgE. En los sujetos atópicos se producen cantidades grandes elevadas de la IgE en respuestas a alérgenos ambientales, mientras que en los sujetos normales producen generalmente otro tipo, como es la IgM y la IgG, y solamente en pequeñas cantidades la IgE. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque recordemos que los anticuerpos IgE son responsables de lo que es la sensibilización de los mastocitos y va a proporcionar lo que viene siendo el reconocimiento del antígeno en las reacciones de hipersensibilidad inmediata.
Ya que hablamos de la IgE, hablaremos rápidamente de lo que es la naturaleza de los alérgenos. Ya sabemos que un alérgeno es aquel antígeno que desencadena reacciones de hipersensibilidad inmediata, es decir, son proteínas o sustancias químicas unidas a proteínas. Los más típicos son los que vemos en la pantalla, como es el polen, ácaros, epitelio de animales, alimentos y sustancias químicas, inclusive como la penicilina. Los alérgenos tienen dos importantes características. La primera es que los sujetos se exponen a ellos de forma repetida y continuamente, y que estos, al contrario de los microbios, no van a estimular respuestas inmunitarias innatas. Es importante mencionar que la alergenicidad de un antígeno puede residir también en lo que es su naturaleza química. Como ya mencioné, los alérgenos son proteínas. Cuando no son proteínas, tienen que estar unidas a una proteína obligatoriamente para causar una reacción alérgica. Lo que hablábamos de una reexposición, el ejemplo se explica claramente con la picadura de una abeja. La picadura de una abeja no obligatoriamente tiene que causar alergia al primer contacto. Puede ser hasta el segundo o al tercero cuando hay una reexposición después de, ya que puede producirse una respuesta de IgE después de un único encuentro con el antígeno y una segunda picadura de un insecto de la misma especie va a poder producir hasta una anafilaxia. Activación de los linfocitos T cooperadores, productores de interleucina 4. Como ya sabemos, en las enfermedades alérgicas, los linfocitos TFH son necesarios para lo que es la diferenciación de los linfocitos B, productores de la IgE, y los linfocitos TH2 van a desempeñar una función central en lo que es una reacción inflamatoria en los tejidos. Es muy probable que las células dendríticas del epitelio, en ellas a través de los cuales, como ya sabemos, entran los alérgenos y capturen los antígenos, también los transporten a los ganglios linfáticos de drenaje, los procesen y presenten a lo que son los péptidos de los linfocitos T vírgenes, CD4. Los linfocitos T se diferencian en linfocitos TH2 o en linfocitos T cooperadores foliculares. Los linfocitos TH2 ya diferenciados van a migrar a los tejidos en donde hay una exposición del alérgeno, en donde va a contribuir a lo que es la inflamación de las reacciones alérgicas. Los linfocitos FH permanecen no obstante en los órganos linfáticos en donde ayudarán a los linfocitos B. Ahora, ¿cómo se da la activación de los linfocitos B y cambio a la IgE? Los linfocitos B ya específicos que son frente a un alérgeno se va a activar por los linfocitos TFH presentes en los órganos linfáticos y estos en respuesta al ligando del CD40 y citocinas van a sufrir un cambio de isotipo de cadena pesada que se producen a la IgE. Esta IgE va a circular por un anticuerpo bivalente y está normalmente presente en el plasma en una concentración menor. La IgE específica frente al alérgeno, que va a ser producida por los plasmoblastos y las células plasmáticas, va a entrar en la circulación y se va a unir a los receptores de los mastocitos tisulares, de modo que estas células se sensibilizan y se preparan para reaccionar a un encuentro posterior con el alérgeno, es decir, una reexposición. Si bien vamos a mencionar súper rápido el papel de los linfocitos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, etc., para hablar más adelante de lo que es la activación de los mastocitos. Los linfocitos TH2, mastocitos, basófilos y eosinófilos van a ser las principales células efectoras de las reacciones de hipersensibilidad inmediata y de las enfermedades alérgicas. Al igual que los linfocitos TH2 van a secretar citocinas, incluidas la interleucina 14, 5 y 13, que van a actuar en combinación junto con mastocitos y eosinófilos para promover respuestas inflamatorias a alérgenos dentro de los tejidos. Unión de la IgE a los mastocitos y basófilos para el receptor. Los mastocitos y basófilos se van a expresar un receptor de afinidad alta para el receptor específico de las cadenas pesadas épsilon, llamado receptor de la IgE de alta afinidad, que se une a la IgE. La IgE, como los demás anticuerpos, se va a sintetizar únicamente con los linfocitos B, aunque también va a funcionar como un receptor para el antígeno en la superficie de los mastocitos y basófilos. Cada molécula de receptor de la IgE de alta afinidad va a estar compuesto por una cadena alfa que se une a la región de la IgE y de una cadena beta y dos cadenas gamma, que son responsables del envío de señales. Podemos ver en la imagen a la IgE, que me parece que no está dibujada, y se une a dominios similares de la IgE de la cadena alfa. La cadena beta y las cadenas gamma median la transducción de señales.
Los INTAM en la región citoplasmática de las cadenas beta y gamma son similares a los que se encuentran en el complejo del receptor del linfocito T. LIN y ZINC, que son las tirosinas sinasas, se van a unir a las cadenas beta, beta-gamma y gamma, que estas van a participar más adelante en lo que es la transducción de señales. Activación de los mastocitos. Los mastocitos se van a activar prácticamente por lo que es el entrecruzamiento de las moléculas de lo que es el receptor de IgE de alta afinidad, lo que ocurre por la unión de antígenos multivalentes a lo que es las moléculas de IgE unidas a los receptores para la fracción cristalizada o el receptor. En un sujeto alérgico a un antígeno específico una gran proporción de la IgE unida a lo que es el receptor de la IgE de alta afinidad en la superficie de los mastocitos va a ser específica solamente frente a ese antígeno. Entonces, la exposición de este antígeno entrecruzará suficientes moléculas de IgE para activar al mastocito. Por el contrario, en sujetos que no son atópicos, las moléculas de IgE unidas a los mastocitos van a ser específicas frente a muchos antígenos diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a poder entrecruzar suficientes moléculas de IgE para activar al mastocito. La activación de los mastocitos da lugar a 3 tipos de respuestas biológicas. La primera, la secreción de contenido preformado del gránulo por exocitosis, que se llama desgranulación. La segunda, que es la síntesis y secreción de lípidos. Y la tercera, que es la síntesis y secreción de citocinas, que es la que podemos ver en la imagen. En la siguiente imagen podemos ver lo que son los mediadores derivados de los mastocitos, como son, por ejemplo, en el caso de los mastocitos vemos a las aminas biógenas, ejemplo la histamina, que nos va a causar vasodilatación, fuga vascular y broncoconstricción. Al igual que los mediadores lipídicos, nos van a causar hipermotilidad intestinal. En el caso de las citocinas, como es el factor de necrosis tumoral, nos va a causar inflamación y en el caso de las enzimas, un ejemplo de ello, la triptasa nos va a causar daño tisular. En el caso de los eosinófilos, las proteínas catiónicas del gránulo, ejemplo la proteína principal básica, nos va a causar muerte de parásitos y en el caso de las enzimas, como por ejemplo la peroxidasa, nos va a causar el daño celular. Para casi finalizar, vamos a ver las reacciones dependientes de la IgE y del mastocito. Como ya sabemos, vamos a tener 2 tipos de respuesta, que es la primera, la reacción inmediata y la segunda, la reacción de fase tardía. La reacción de fase inmediata va a ser por cambios vasculares tempranos que se van a producir durante las reacciones de hipersensibilidad inmediata, que estos se van a demostrar a la reacción de Aborn y eritema a la inyección intradérmica de un alérgeno. Supongamos, cuando un sujeto se ha encontrado antes con un alérgeno y produciendo un anticuerpo IgE, como ya explicamos, se va a provocar mediante una inyección intradérmica con el mismo antígeno. Este lugar de la inyección se tumefacta entonces con rapidez de eritrocitos y debido a la fuga del plasma y de las vénulas, esta tumefacción blanda se va a llamar Aborn y esta puede afectar hasta varios centímetros de diámetro. Después estos vasos sanguíneos de los bordes se van a dilatar y se van a llenar con eritrocitos y esto va a producir un tipo anillo rojo, que eso va a ser a simple vista, y va a ser característico llamado eritema. Esta reacción puede durar de 5 a 10 minutos después de la administración del antígeno y desaparece en menos de 1 hora. En el caso de la reacción de fase tardía, la reacción inmediata de Aborn le siguen después 2-4 horas después para que se pueda dar lo que es la reacción de fase tardía. Esta va a consistir en la acumulación de leucocitos inflamatorios, incluidos neutrófilos, eosinófilos, basófilos y linfocitos T cooperadores. La inflamación es máxima a las 24 horas aproximadamente y después va a desaparecer gradualmente. La reacción de la fase tardía también puede aparecer sin una reacción de hipersensibilidad inmediata detectable precedente. Ahora, explicado esto, vamos a explicar un poquito más lo que significaría cómo se da una alergia finalmente. Cómo es de que se da, resumiendo todo lo anterior. En esta imagen podemos resumirlo totalmente, pero ahorita vamos a explicarlo un poquito más a detalle todo lo que ya vimos anteriormente. Primero va a ser el alérgeno que va a entrar por la nariz, boca, que podemos ver los más comunes que ya mencionamos. Posteriormente van a ser absorbidos por los tejidos para después estimularse por los alérgenos, las células
células inmunes que van a secretar anticuerpos IgE, que son demasiado importantes ya como vimos, y los anticuerpos IgE se van a unir a los mastocitos celulares del sistema inmune. Estos se van a poder acumular en lo que son los pulmones y se produce lo que es un estrechamiento de bronquios, inflamación y aumento en la secreción de moco, que esto explicaría prácticamente los síntomas que tiene el paciente. Con esto acabamos la presentación de alergia. Mi nombre es Daniela García Cruz y espero que les haya gustado este video.